Señor Jesús, buenas tardes, queridas oyentes. Damos inicio al libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Hoy nos toca el capítulo 15, donde hablaremos de una mujer de muchas cualidades: sensata, hermosa de belleza, incomparable, sabia, humilde, sumisa, íntegra, pacificadora y a la vez mayordoma. Ella es Abigail. En 1 de Samuel capítulo 25, versículo del 32 al 33, leemos: Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Abigail, cuyo nombre significa motivo de alegría, fue una mujer sensata de palabras y de acciones precisas, que tuvieron el poder de desviar la ira de un importante hombre de la historia de Israel, el rey David. Sus acciones fueron dignas de ser recordadas por todas las generaciones posteriores a ellas. Dios la usó para guardar la vida de todos los hombres de su casa, además de salvar a David de pecar. La historia sucedió cuando David fue al desierto de Parán, porque estaba huyendo de la persecución de Saúl, el rey de Israel. Y esto lo podemos leer en 1 de Samuel capítulo 25, versículo 1, parte B. Allí David supo de Nabal, un hombre rico y poderoso en su época, pero duro de corazón y de malas obras. En cambio, su esposa Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. David y sus hombres protegieron a los pastores de Nabal en el desierto durante todo el tiempo que permanecieron en el monte Carmel. Pasado un tiempo, David envió mensajeros a Nabal para pedirle alimento a cambio de sus servicios. Los hombres fueron a Nabal y hablaron en nombre de David: Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carne. Te ruego que des lo que tuvieres a manos a tus siervos y a tu hijo David. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que ha preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Esto lo leemos en 1 de Samuel capítulo 25, versículo del 6 al 11. ¿Qué corazón tan duro tenía Nabal? No consideró el cuidado de David y sus hombres por sus pastores en el desierto. Simplemente no quiso proporcionarles alimento. Los hombres regresaron y se lo dijeron a David, quien se enfureció y dijo: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Esto lo leemos en el versículo 13. Aquí vemos que David fue precipitado, no tuvo una reacción sabia y quiso hacer su propia justicia. Mientras tanto, uno de los hombres de Nabal buscó a Abigail, le contó lo que sucedió y añadió: Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. El criado buscó a Abigail, no a su amo, porque ciertamente la veía como una mujer sensata y confiable, como alguien que podría ofrecerle una salida. Actualmente enfrentamos muchos problemas, a veces de una proporción similar a los de Abigail, que se resuelven con más facilidad cuando buscamos a Cristo como la sabiduría de Dios, como dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Si permanecemos en la certeza y en la fe en Cristo, además de tener actitudes sabias, útiles y dignas de confianza
ayudaremos a otras a buscar en Cristo auxilio y respuesta a sus necesidades. Buscarlo y confiar en Él es sensatez. La Biblia es precisa con las palabras y dice que Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El hecho de citar el buen entendimiento antes que la belleza indica que esa era su principal cualidad. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 3 al 4 vemos que el valor de la esposa no es el externo, sino el interno, el del corazón, unido al espíritu, incorruptible, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Y nosotras? ¿Será que hemos dado más valor a la belleza exterior, a lo que los ojos pueden ver? Al oír el relato del criado, la sabia Abigail proporcionó rápidamente una gran cantidad de comida: 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higos secos. Y esto lo leemos en Primera de Samuel capítulo 25 versículo 18. Lo cargó todo en asnos y dio a sus criados y le dijo a sus criados que se adelantaran, y ella los seguiría de cerca. Pero no le dijo nada a Nabal. Su prudencia también se demuestra en el hecho de que su despensa estaba llena. Un buen depósito de alimento es el resultado de una labor diaria, buena administración y ahorro. Es el fruto de decisiones y actitudes constantes y sabias. En Cristo tenemos todo el suministro que necesitamos para nosotras y para los que necesitan. Según el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando nos alejamos del Señor, nos sentimos vacía y nos quedamos sin suministros. En nuestra experiencia, vemos que Dios nos permite pasar por cierta incomodidad para generar en nosotras oración, arrepentimiento, confesión y entrega. Solo Cristo es la fuente de todo el suministro que nuestra alma pueda desear o necesitar. Una vez llenas de Cristo, también podemos abastecer a otros. Mientras descendía del monte, Abigail se encontró con David y sus hombres, quien se mantenía firme en su propósito, pues decía: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Primera de Samuel capítulo 25 versículo del 21 al 22. Al verlo, Abigail se postró y se echó a sus pies diciendo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella no fue arrogante ni presuntuosa, sino que se humilló ante David. En su sensatez, Abigail continuó: Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Primera de Samuel capítulo 25 versículo del 26 al 31. ¿Qué lección más preciosa? La blanda respuesta quita la ira, como dice Proverbios capítulo 15 versículo 1. Abigail le recordó a David quién era y qué posición tenía. En este pasaje podemos aprender algunas lecciones. La primera es que cuando sufrimos una injusticia o vemos a alguien pasar por ella, a menudo nuestra reacción inmediatamente es justificarnos.
No obstante, en lugar de tratar de hacer justicia con nuestras propias manos, debemos ir ante el Señor, orar y esperar su respuesta, su tiempo y su justicia, porque Él ve todas las cosas, puede juzgarlas y resolverlas de la mejor manera. Entregar las causas a Dios no es una señal de omisión o debilidad, sino de sabiduría, fe y certeza, del descanso y la victoria. Además, debemos tener la actitud de Abigail, de no justificarse ni señalar a los culpables, sino asumir la responsabilidad del error, en este caso el de su marido, para evitar una tragedia mayor en toda su casa, incluida ella misma. Esta conducta es similar a la que tuvo el propio Cristo, cuando dejó su posición elevada en los cielos, vino a nosotros como siervo y llevó nuestra culpa para salvarnos y darnos vida. Entonces David recobró la sensatez y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 32 y 33. Él glorificó al Señor a causa de ella. La gloria no fue para ella, sino para Dios. Cuando somos guiadas por el Espíritu, las personas reconocen al Señor en nuestra vida, son iluminadas, cambian de actitud y lo glorifican. Así como lo hizo esta mujer, que al acercarse a David, estando él entumecido por la ira, le recordó quién era. Debemos recordarle a las personas cercanas a nosotras quiénes son y guardarnos unas a otras de pecar contra el Señor, y también estar abiertas para recibir consejo y reprensión si es necesario. Como Abigail, también podemos profetizar en la vida de las personas, o lo que es lo mismo, hablar la palabra pura de Dios para impedir que se tomen decisiones apresuradas e insensatas. En Primera de Samuel capítulo 25 versículo 35 leemos: Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y he tenido respeto. Al regresar a casa, Abigail encontró a su marido insensato, borracho, dando un banquete. Al ver la situación, decidió no decir nada por el momento. Nuevamente, con una actitud equilibrada, esperó el momento adecuado para contarle a Nabal lo que había sucedido. Este ejemplo es excelente para nosotras. Muchas veces, debido al calor de la emoción, nos apresuramos y hablamos demasiado. O al contrario, nos atascamos en nuestra personalidad silenciosa y resentida. Incluso nuestro silencio tiene que estar en Dios. Para cada propósito existe el momento adecuado para hablar, callar o actuar. Al siguiente día, Abigail supo bien qué decirle a su esposo. Él ya estaba sobrio y ella le contó todo lo sucedido. El corazón de Nabal desmayó, se quedó como una piedra y 10 días después murió. El nombre Nabal significa tonto. A pesar de quién era, Abigail lo honró hasta el final y Dios, en su tiempo, le hizo justicia y la honró. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 39. Él reconoció que la actitud de Abigail, al evitar que derramara sangre, fue el obrar de Dios en su vida. Después de este desenlace, David envió a su siervo a buscar a Abigail para desposarla. David decidió casarse con ella porque no la olvidó. Es cierto que no fue su belleza física lo que lo conquistó, sino su conducta, sabiduría y prudencia. Nosotras también podemos marcar positivamente la vida de las personas si de hecho vivimos y andamos en el Espíritu, expresando las virtudes divinas. ¿Cuántas mujeres se equivocan hoy sobre los planes divinos para ellas? Muchas creen que serán recordadas o
reconocidas por su juventud, belleza física e incluso inteligencia. Si necesitamos cuidar la apariencia, a aprovechar las oportunidades de estudio y trabajo, pero sobre todo debemos entregar nuestra vida al Señor. Él tiene lo mejor para nosotras: trabajo digno en el momento adecuado, un buen esposo, hijos, todo en el tiempo y en la manera de Dios. Abigail recibió a los hombres de David y con el rostro en tierra dijo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 41. ¡Qué corazón tan humilde! No se enorgulleció por la posición que tendría, al contrario, se humilló porque su corazón era puro. Así partió con las doncellas que la servían y fue al encuentro de David casándose con él. Podemos leer esta historia y pensar que es imposible ser como Abigail, ¿no es cierto? Hoy el Señor está moldeando nuestro carácter, las dificultades, las crisis, los momentos de esperas, las insatisfacciones eventuales, así como todo tipo de tribulación que enfrentamos. Son ricas oportunidades que Dios permite para trabajar su persona en nosotras. Dios, de hecho, está poniendo más de su vida divina y naturaleza santa en nosotras. Mientras esperamos que el Señor complete su obra en nosotras, podemos llenarnos del Espíritu, abastecer nuestra despensa espiritual para tener una provisión rica para nosotras y para quienes nos rodean. Que Dios nos bendiga. Te invito a orar. Amado Señor Jesús, condúcenos a tener un vivir de comunión contigo. Despierta en nosotras hambre y sed de la palabra para que tengamos vida y podamos sustentar a todos los que nos rodean, pues hay muchos sedientos y hambrientos de ti, de oración, consejo, de una palabra de aliento. Que nuestro hablar transmita gracia a quienes nos oyen y los edifique, y que nuestras actitudes generen vida, bendición y salvación en ellos. Señor Jesús, necesitamos tu gracia, sabiduría y paz todos los días. Líbranos de vivir preocupadas por la apariencia física y la belleza exterior. Llévanos a contemplar tu belleza para reflejarla. Haznos mujeres sensatas, prudentes y humildes. Confiamos en tu unción, que nos enseña sobre todas las cosas y nunca falla. Que actuemos por ella con sabiduría ante los problemas que surjan en la carrera cristiana. Queremos depender de ti para hablar o callar en el momento correcto y esperar por tu justicia con paciencia y obediencia. No nos dejes ejercer justicia propia. Toda alabanza, honra y gloria a ti, Señor Jesús. Amén.